¿Y por qué menciono esto? Porque el tema que viene, y que vamos a conversar ampliamente también, vamos a hablar acá, es más sórdido, es inimaginable. O sea, si alguien le contaban esta historia, parece de ficción. Así es. Parece una historia de ficción. ¿Y a qué me refiero? A la denuncia que ha hecho pública anoche Beto Ortiz en su programa sobre este personaje llamado Jorge Torres. Jorge Torres, que ya no es ahora, hace unas horas dejó de ser trabajador del Congreso, pero se habla que este hombre de confianza de APP, de el congresista Luis Valdés Farías del ex congresista Luis Valdés Farías y de César Acuña, gobernador regional de La Libertad, ¿no? Este hombre de confianza habría estado introduciendo mujeres al Congreso, haciendo que las contrate para que se prostituyan dentro del Parlamento. Eso es uno. Eso es un tema. La prostitución dentro del Congreso de la República. Ojo. El segundo tema tiene que ver con una grave denuncia de violación contra este personaje de APP. Y el tercer tema, que es hasta macabro, ¿no? Es esta chica, ex asesora, precisamente de la oficina de este señor Jorge Torres, ¿no? Que después de una discusión, y como le sabían las cosas, según se ha difundido en el programa de Beto Ortiz, habría sido un acto de venganza. Y la noticia de ayer, donde sale un auto blanco con un venezolano que manejaba, un ciudadano venezolano, y una mujer, era precisamente la ex trabajadora del Congreso, que fue acribillada. El auto recibió más de 50 balas, más de 50 disparos. Coméntanos sobre esta situación, Luis Felipe. Exacto. Ella se llama Andrea Yasmín Vidal Gómez, ¿no? Y en estos momentos se encuentra luchando entre la vida y la muerte, ¿no? Se encuentra en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos del Hospital 2 de Mayo. Como tú mencionas, hace 2 días todos vimos la noticia que salió en todos los noticieros, que ya estamos acostumbrados a ver todos los días noticias de muertes, sicarios, extorsiones. Aparentemente esta fue una noticia como cualquiera, pero no dejó de ser menos macabra. Exacto. Porque creo que ha sido la primera vez que un carro tiene más de 50 tiros. 50 disparos. Un taxi que fue interceptado en estas calles que están detrás de la vía expresa a la altura de Interbank, pero ya es distrito de La Victoria, ¿no? Y era una chica que estaba tomando el servicio de un taxi y el conductor de pronto fue interceptado y salieron de un automóvil y 2 motos, 4 sicarios a acribillar al vehículo prácticamente por todos lados. Las noticias inicialmente dijeron de que el conductor de nacionalidad venezolana murió instantáneamente. Así es. Y dijeron de que podría ser, la tesis policial en principio decía de que podría ser un ajuste de cuentas contra el ciudadano venezolano. Y la chica, por estar como pasajera, pagó los platos rotos. Eso fue lo que se tejió al principio. Sin embargo, pasadas unas horas, a través del informe de Beto a Saber, se investigaron y se dieron con la sorpresa que esta señorita, que es una abogada, había sido asesora en el Congreso a órdenes de este señor, que creo que no está vivo en estos momentos, Jorge Torres Saravia, ¿no? ¿Cuáles fueron los entretelones? Este señor la contrató en el Congreso porque él era jefe del área legal y constitucional del Departamento de Área Legal del Congreso, nada menos, Edwin. Un alto funcionario del Congreso en el área legal. ¿Quién lo mete en este cargo alto? Alianza para el Progreso, ¿no? Alianza para el Progreso. Partido de César Acuña, en la época de que estaba liderado por Alejandro Soto. Incluso le habría hecho un favor. Cuando Alejandro Soto era el presidente del Congreso. El presidente del Congreso. Ok. De acuerdo al reportaje, ha quedado claro de que este sujeto de nombre Jorge Torres Saravia
es prácticamente hombre de confianza de los dos mandamases de Alianza para el Progreso. Nos referimos al dueño del partido, César Acuña Peralta, y el secretario general, Luis Valdés Farías. Incluso ha trabajado con Luis Valdés cuando este era gobernador regional de La Libertad. Entonces este señor siempre ha tenido esos lazos cercanos con APP y por eso entra al Congreso. Una vez que entró en el Congreso, él contrata a esta señorita, ¿no? Que es abogada también, ¿no? A varias señoritas en realidad. Sí, pero primero la recluta ella como su asesora, porque la chica también es abogada, ¿no? Me refiero a la que está ahorita grave en el hospital, Andrea Vidal. Y la labor de ella sería que tras reclutar a las señoritas por parte de Torres Arabia, ella era la que tendría que maquillar sus labores. Eran chicas guapas, chicas exuberantes, que en principio la señorita Vidal tendría que ponerlas, vamos a decir, hacerlas pasar como si fueran secretarias y asesoras del Parlamento. Y ella las colocaría algunos parlamentarios o algunos funcionarios. Ahora, ¿por qué? Voy a preguntar, ¿por qué un partido como APP, con estos personajes, utilizaría la prostitución dentro del Congreso de la República del Perú? ¿Qué es lo que busca con esto? Ya, yo creo, sabemos que la prostitución es uno de los oficios más antiguos y evidentemente es un oficio de que consiste en una contraprestación sexual para obtener placer, ¿no? De parte de uno de los contratantes. Sin embargo, en el Congreso yo creo que tiene otro tamiz, ¿no? Vamos a decir de que en el Congreso creo pensar que a través de este servicio, entre comillas, se podría obtener quizás favores políticos, Edwin, o algún tipo de componenda. Sexo por favores políticos. Es que en un Congreso no podemos pensar, es un Congreso, un poder del Estado que maneja los destinos del Perú, ojo, igual que el Ejecutivo. No podemos creer que de manera tan prosaica y vulgar o burda un parlamentario va a querer dar rienda suelta a sus placeres carnales solamente por lo que lo tiene a disposición. No. La parte que le ofrece aparentemente este servicio tendría que pedir otro tipo de beneficio. O sea, me estás contando, para explicarlo de manera práctica, que el Congreso contrataba a prostitutas, ¿no? Para que los congresistas, algunos congresistas, ojo, claro, algunos congresistas, ¿no? Pasen por las armas. Pero hay una cosa, nosotros le pagamos eso. Así es. O sea, todos nosotros con nuestros impuestos estábamos pagando eso. Así es. O sea, acá hay algo recontra grave. Ahora, a mí me preocupa, a mí me preocupa una cosa, Luis Felipe. Porque hablabas de que esto presuntamente se inició en la gestión del expresidente del Congreso, Alejandro Soto. Así es. De APP. Pero ahora el que tenemos también en la presidencia del Congreso es Salguana, Eduardo Salguana, también de APP. De la misma casa política. También de Alianza por el Progreso. Entonces, ¿esto se ha seguido haciendo o no se ha seguido haciendo? Porque si no se descubría esto, ¿hasta cuándo este señor que pertenece a APP, que es Jorge Torres Arabia, llenaba de prostitutas el Congreso? Realmente es gravísimo, Edwin, no porque nos demos de puritanos, de decir de que, bueno, ¿cómo es posible que dentro del Parlamento ingrese la prostitución clandestina, etcétera? No solamente por ese acto que va contra el pudor, va contra la institucionalidad y realmente mancha toda la institución congresal, pero no solamente por eso, sino porque para que existan estas chicas, tiene que haber consumidores. Exacto. Tiene que haber gente que me refiero a los funcionarios del Congreso, que opten por este servicio. Claro, y no solamente creo que los que opten por este servicio han sido congresistas, sino también asesores. Obviamente, ¿no? Jefes. O sea, te das cuenta, a mí, la verdad, como mencionaba antes de hablar del tema, esto ni te lo imaginabas. Así es. Porque quiero leer parte del informe que hemos publicado también en Lima Gris,
¿no? Un artículo sobre este tema que está titulado Congreso de la República, APP en medio de prostitución, violación y asesinato. El jefe de la Oficina Legal del Congreso, Jorge Torres Arabia, y mano derecha de César Acuña y Luis Valdés en APP, habría colocado mujeres para que se prostituyan dentro del Parlamento. Además, él está denunciado por violación y tras haber discutido con su ex asesora, Andrea Vidal, ella fue acribillada. Esto es recontra grave y obviamente ya está saltando a varios medios internacionales, ¿no? Aquí no solamente separar al señor, yo no le he escuchado por lo menos a Eduardo Salguana hablar sobre este tema hoy, no lo he escuchado. Exacto, el tema es gravísimo, Edwin, no solamente por separar a este sujeto, pensando que borrón y cuenta nueva, bueno, lo sacamos y ya pues todo solucionado. No, señores. Acá tiene que haber una investigación exhaustiva, pero lamentablemente, ¿quién investiga al Congreso? La propia Comisión de Ética y la Subcomisión de Acusaciones. La pregunta es, ¿Otorongo come Otorongo? Ese es el problema. Y el Congreso, si realmente quiere reivindicarse con la población, tiene que llegar hasta el fondo de este asunto, porque ahí están involucrados una serie de personajes con gran poder político. Claro, estamos hablando en realidad casi podríamos hablar de una organización criminal política. O sea, algo muy grave. Esto tú lo has visto ni en las películas del Padrino. Las frases que tú estás diciendo son las que también mencionó, debido a este escándalo en horas de la mañana, el congresista Quiabra, Edwin, que es de Alianza para el Progreso. Obviamente creo que él no tiene un rol muy cercano a Acuña como el resto de congresistas. Yo creo que él es una persona que dentro de una bancada tenía una posición un poco más independiente, como debería ser. Incluso él está perfilándose para candidato a la presidencia, pero yo no sé si estará en buenas relaciones con el jefe del partido, con el dueño del partido, César Acuña, pero él ha dicho ahora, si esto se llega al fondo, aparentemente habría una organización criminal. Y yo pienso que un subordinado de Acuña al estilo del felpudo Luis Valdés o del ministro de Salud César Vázquez, etcétera, etcétera, en la vida van a decir eso, pues. No. Hay una cosa que hay que entender, no es cualquier señor que estaba por la calle, ¿no? No es el portero, no. Es un hombre de confianza, el que está detrás de todo esto es un hombre de confianza del ex congresista Luis Valdés y de César Acuña. Claro, los ha acompañado siempre. Hay que decir las cosas así. Ahora, lo han puesto estratégicamente en el Congreso. ¿Quiénes? Obviamente las cabezas de APP. En un alto cargo, ojo. Claro, porque era jefe de... Era jefe de la oficina legal y constitucional del Congreso. Incluso cuando Alejandro, el expresidente del Congreso, Alejandro Soto, tuvo el problema por las denuncias constitucionales a las que le iban a emprender, a través de esta oficina que manejaba Torres Sarabia, desestimaron la acusación. O sea, favor con favor se paga. Este sujeto fue puesto por gracias a las movidas de Alianza para el Progreso, y el presidente del Congreso era Alianza para el Progreso. Es decir, Alianza para el Progreso prácticamente está tomando las riendas del país, no solamente por ser aliado de Dina Boluarte, sino porque desde el Parlamento pone a gente lesiva para ellos arreglar sus entripados y sus problemas legales. No, esto la verdad me dejó pensando porque sería una estrategia muy sórdida de un partido político. Ojo, Sería bueno que repases las líneas donde habla la informante. Hay una informante que revela cosas escandalosas y ahí involucra a Alejandro Soto, ¿no? A una de las señoritas con nombre propio, de que prácticamente cumplía sus favores sexuales. Lo involucra el presidente del Congreso y él tiene que salir a pronunciarse, lo han mencionado. La informante menciona textualmente ahí de que una de las señoritas acudió a la oficina para los servicios con el presidente del Congreso.
y de que después Torres también a la otra señorita la involucró, pero se resistió, creo, a dar ese tipo de A ver, servicios. voy a leer acá parte de este artículo que está publicado en Lima Gris, ¿no? Para que la gente entienda, porque es bastante información en realidad, y son varias cosas juntas detrás de un mismo hombre. Estamos hablando prostitución, asesinato, violación, ¿ok? Todo esto en el Congreso de la República, ¿no? Según el informe periodístico, Andrea Yasmín Vidal Gómez es abogada, tiene 28 años y hasta septiembre de 2024 trabajó como asesora en la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento con un envidiable salario de 10.000 soles. Durante su paso por el Congreso, Vidal Gómez tenía una peculiar complicidad con Torres Sarabia. Ella era una especie de madame que se encargaría de disfrazar a las señoritas que debían ingresar dentro de las oficinas del legislativo para ejercer la prostitución, bajo la fachada de ser secretarias o asesoras. Sin embargo, quien se encargaba de reclutarlas era Torres Sarabia, quien contrató a Vidal Gómez en el Parlamento por su discreción. Al momento que el reportero del programa Beto Saber le preguntó cómo era quien contrataba a las señoritas en el Congreso, Torres Sarabia respondió: no las contrato directamente, lo hace Recursos Humanos. Conozco algunas, con una he trabajado en un despacho y las demás recién las he conocido, ¿no? Una de ellas habría sido Isabel Cajo, quien no tiene estudios superiores, sin embargo, se jactaba de ser la secretaria de Jorge Torres Sarabia, y según las declaraciones de una informante del Congreso, que no quiso dar su nombre, ni su rostro, ni su identidad, obviamente por tema de seguridad, el expresidente del Congreso, Alejandro Soto, habría aceptado una cita con Cajo en su despacho, por intermedio de Torres Sarabia, quien más allá de desempeñarse como jefe legal, habría hecho las labores de proxeneta. Según la informante, las señoritas eran contratadas en el Parlamento para ejercer el oficio más antiguo y por ende se acostaban con señores para recibir un beneficio. Cito: sé que una de ellas la visitaba al expresidente del Congreso, Alejandro Soto. Es Isabel Cajo. Lo pueden corroborar mediante las cámaras con los registros de ingreso en el Congreso. Esto es importante, porque no es un dicho, no. Es un testimonio que está respaldado con las visitas que se registra en estos documentos, que también uno puede ingresar mediante transparencia, pero además las cámaras de seguridad. Eso está ahí registrado. Entonces, nos están contando, de alguna forma, que el expresidente Alejandro Soto de APP, hombre de confianza también de César Acuña, o sea, se atendía con la señorita de alguna forma. Imagínate, utilizando las instalaciones del Parlamento. Eso es grave también, ¿ah? Utilizando, o sea, ¿en qué se ha convertido el Congreso? Un peculado de uso. Y encima contra las buenas costumbres, en fin. Esto es bastante grave. No obstante, de acuerdo al informante, la abogada Alejandra Gil también fue encontrada por Andrea Vidal y Jorge Torres Sarabia. Contratada. También fue contratada. Pero cuando Torres Sarabia le propuso formar parte de su presunta red de prostitución, ella se negó y días después la despidió. O sea, no aceptas ser putita en el Congreso, te despedimos. Ok. La informante refirió, ella lo comenta, del motivo por qué sale. Es porque en una comunicación que tuvo con el señor Torres Sarabia, le pide a ella de que vaya a hacer un servicio, que básicamente era acostarse con alguien por algo que a él le convenía, y ella no accede a esa gestión. Eso es muy grave, porque la pregunta es a algo que a él le convenía. ¿Cómo le puede convenir a él si él tiene ese cargo de jefe legal? O a alguien quizás le encargaría que él, a través de las señoritas, haga esos favores sexuales para pedir algo. Esto es muy grave. No, bastante grave. Ahora, pero
háblame de los hermanos Torres Arabia también. Porque acá hay, digamos, hay cosas que se sigue jalando. Uno sigue jalando la pita y va encontrando cosas más sórdidas. Lo que sucede es que, señores, Alianza para el Progreso, ¿con qué gente se rodea? ¿A qué gente la pone para postular al aparato estatal? Estamos hablando de cosas que son muy sórdidas, como dices tú, Edwin. Los hermanos Torres Arabia son 4 hermanos, son unas joyitas. No solamente es Jorge Torres Arabia, que ha tenido este escándalo en el Congreso y que ya lo acaban de despedir justamente hoy día. No, tiene varios hermanos que todos han conseguido trabajos en las regiones del norte gracias a Alianza para el Progreso. Es gente de APP. César Acuña, ¿no? Todos ¿No? tienen el sello de César Acuña. Y acá rápidamente menciono, uno de sus hermanos es Javier Torres Arabia, que se desempeñó como gerente general del Servicio de Gestión Ambiental en el SEGAC de Trujillo, por recomendación precisamente del alcalde en esa época, José Ruiz, de Alianza para el Progreso. En fin, este señor menciona de que los hermanos Torres Arabia siempre tuvieron cargos en el Estado a través del Partido Alianza para el Progreso de César Acuña, pero luego terminaban siendo cuestionados por presuntos actos de corrupción y diferentes irregularidades en el proceso, como el caso del otro hermano, que lo metieron a la cárcel. Ojo, un Torres Arabia, otro de los hermanos Torres Arabia, Otro Torres. que es Jesús Torres Arabia, es gerente regional de Piura, nada menos, quien desde 2021 cumplió prisión preventiva en el penal de esa región por el caso de las cartas fianzas falsas del Centro de Salud de Máncora. Y también ocupó el mismo cargo en el gobierno regional de La Libertad, gracias al gobernador de ese entonces, Luis Valdés Farías. A ver, corrígeme si me equivoco. Hay una fotografía que está circulando por internet donde sale Jesús Torres Sarabia y el ex congresista Luis Valdés, ¿cierto? Sí, así es. Cuando trabajaban, repito, en el, O sea, claro, en el gobierno regional Han trabajado juntos. de La Libertad. Ojo, Hubo confianza, hay una gran cercanía. ese es el otro hermano, El otro hermano estamos hablando, de Jesús, Jesús. ¿no? ¿Qué tal Jesús? Que le dieron prisión preventiva por actos de corrupción, ¿no? Y bueno, ya sabemos de Jorge Torres Arabia, creo que es el hermano menor el que ha tenido este problema en el Congreso. Y hay otro hermano, César Torres Arabia, hombre de confianza del alcalde provincial de Trujillo, también José Ruiz, de APP, que fue designado en 2020 como gerente de Servicio de Administración de Inmuebles Municipales de Trujillo. Ahora, Luis Felipe, entonces lo que han buscado, porque ya se está hablando de asesinato también, porque han matado al conductor del taxi y esta chica Andrea Vidal, no, perdón, ¿cuál es el nombre de la chica que está en UCI? ¿No? Sí, ella es Andrea Vidal. Andrea Vidal, ¿no? Andrea Vidal, correcto. O sea, han tratado de silenciar a Andrea Vidal. Claro, porque es Andrea que- Vidal conocía todo esto. Es que tienes que contar el detalle que por qué Andrea Vidal sale del Parlamento. ¿Cuál es el detalle? En principio ella prácticamente trabajaba en complicidad con Torres Arabia, su jefe. Ella era como una especie de asesora, abogada también. La chica de 28 años, es joven. Aparentemente ella era la que, por orden de Torres Arabia, a las chicas las disfrazaba, les hacía decir, ustedes son secretarias, ingresen como asesoras, pero las mandaba a estos servicios que tú ya sabes. ¿Qué sucedió? En un momento dado, ella tuvo altercado con su jefe Torres Arabia. Bueno, tuvieron un altercado. Tan es así que llegaron a pelearse, llegaron a tener una pelea, y tras esta pelea, Torres Arabia la despide. La despide. Y desde ahí nunca más se le vio a esta chica. Pero aquí viene la cosa. Ella sabía el teje-maneje de esta operación sórdida, O sea, sabía ilegal. de la prostitución en el Congreso. Y me imagino que sabía de los personajes, los altos funcionarios implicados. Y de repente las consignas, que vamos a presumir que no sé si vendrían del norte, de Trujillo. O sea, esta señorita conocía todo el teje-maneje. Entonces, tras pelearse con Jorge Torres Arabia, él la bota, la despide, la saca del Congreso. Y de pronto, los oyentes que se respondan a sí mismos. ¿Cómo es posible que esta señorita en un taxi sea acribillada por 4 sicarios? Más de 50 disparos. Imagínate. Milagrosamente ella se ha salvado. Bueno, todavía sigue con vida, está en UCI, tiene 2 balas en la cabeza. Sí. 2 balas en la cabeza, señores.
de todos esos más de 50 disparos, ¿no? Le impactaron 2 balas de los sicarios en la cabeza y por eso está en UCI. En serio, esto es macabro. Pero es macabro. Es que la investigación ya tiene que iniciarse de manera contundente, no solamente el Ministerio Público, el propio Congreso tendría que crear una comisión investigadora, porque esto es grave. Estamos hablando del poder legislativo, que hay una serie de tráfico de diferentes temas y es prácticamente una trata de blancas. ¿Para qué? ¿Con qué fin? A nivel político, trata de blancas a nivel político. A nivel político, no estamos hablando solamente de una contraprestación sexual. ¿Qué hay detrás de esto? Donde se juegan los destinos del país. Pero como siempre menciono, el Congreso estará a la altura de querer llegar al final de todo esto. Es muy grave, pero es la realidad y hay que contarla así, ¿no? El Congreso sin duda tiene un rechazo tremendo, igual que la presidenta Dina Boluarte, y cada uno de ellos tiene sus propios problemas, pero eso nunca en la historia de la República del Perú había pasado. Nunca, la verdad que no, es una cosa tan sórdida y que en estos momentos no lo podemos creer, pero es una realidad. Pero antes de olvidarnos de este tema, sería bueno que añadas otro aspecto perverso a este sujeto, que tiene una denuncia de violación. Hay un audio donde el propio esposo de la agraviada, de la señorita violada, lo increpa y él le pide perdón y le conmina, le invita a arreglar. Imagínate, o sea, es un perverso. Encima violó a una trabajadora del Congreso y él la embarazó. ¿De qué estamos hablando? Y lo que me llamó la atención en ese tema es que la fiscalía no hizo nada. Sí. O sea, lo archivaron. Lo archivaron. Tiene poder, pues. No, es que estas cosas no pueden pasar. O sea, estamos hablando de un sujeto realmente de la más baja estofa que es cercano a Alianza para el Progreso. ¿De qué estamos hablando con Alianza para el Progreso? No es cercano, es parte de Alianza por el Progreso. Y es hombre de confianza de César Acuña. Y de Luis Valdés Farías, que no se olviden que hace unos meses saltó a la luz la investigación que ya tiene porque su esposa compró una casa de varios millones de dólares. Y hasta ahora no sabe responder con qué dinero. Ese tema también, ¿no? De Farías, de Valdés Farías, está pendiente, ¿ah? Exacto. El tema de esa casa que costó millones. Pero vamos ahora a cambiar de tema por el momento, porque esto tiene para rato, más información va a aparecer, más gente va a hablar. Yo pregunté en la mañana a una fuente del Congreso sobre este personaje y me dijo: Edwin, no es él solo, hay más, es un grupo que hace eso acá en el Congreso. Definitivamente, esa es una red. El propio general Quiabra, en su calidad de congresista, siendo de Alianza para el Progreso, ha mencionado, por eso yo me pregunto, este señor de alguna manera tiene independencia de pensamiento y de opinión, porque como siendo de la bancada de Alianza para el Progreso, no ha tratado de blindar a la bancada y al partido de César Acuña. Él ha dicho, evidentemente con absoluta responsabilidad, esto se tiene que investigar, y si se llega al fondo, es probable que acá haya una red criminal en el Congreso.